Vamos a comenzar a conocer un poquito sobre las capas de la piel. Como nos damos cuenta, tenemos la epidermis, que es una capa superficial, la dermis, que es una capa media, y la hipodermis, que es una capa profunda. Vamos a hablar sobre la epidermis, la capa más superficial de nuestra piel. Resulta que ella está compuesta de unas células escamosas que en realidad estos cuadritos rosados se llaman queratinocitos. Y muchos queratinocitos lo que hacen es generar una capa gruesa, y esta capa es una capa córnea, que también es llamada capa de células muertas. En una capa más profunda de la piel tenemos las glándulas sebáceas, que son aquellas encargadas de producir el sebo que van a generarnos la lubricación a nivel de la piel. Pero una hiperproducción de sebo en conjunto con una capa gruesa de queratinocitos, una capa gruesa de células muertas, van a generar que estos poros se cierren y el sebo no pueda salir. Entonces, al generar este poro cerrado lleno de sebo, vienen todas esas bacterias y van a migrar aquí porque eso es un medio de cultivo. Posteriormente vamos a activar las células de la defensa y va a haber una guerra entre ellas. Entonces se genera una reacción inflamatoria. Y por esta razón el grano cada vez es más inflamado y más rojo y mucho más doloroso. Aquí es cuando nos dan ganas de estripar ese grano, pero resulta que sobre la piel tenemos unas bacterias y estamos favoreciendo que estas bacterias entren a nuestro grano y la reacción inflamatoria cada vez será peor. Estamos empeorando todo. Muy bien, entonces en este punto vamos a hacer un repaso. Ya sabemos cuáles son las causas del acné, ¿cierto? Una es una hiperproducción de sebo, o sea que la glándula sebácea produzca más sebo de lo normal. Otra es que esa capa de células muertas, esa capa de queratinocitos, esa última capa de nuestra piel, tenga muchos queratinocitos, sea una capa muy gruesa, entonces obstruye el poro por donde debe salir este sebo y así se genera entonces como un cultivo de sebo. Y entonces las bacterias dicen, uy, allí tenemos fiesta, allí tenemos comida. Entonces las bacterias llegan y la otra causa es esa bacteria, ¿cierto? Que tenemos normalmente en nuestra piel, pero que eso es como comida para ellas. Entonces generan una reacción inflamatoria. ¿Por qué una reacción inflamatoria? Porque se activan nuestras células de la defensa a pelear contra estas bacterias y las bacterias en contra de estas células de defensa y genera una reacción inflamatoria y el grano se vuelve más rojo y más doloroso y más terrible, ¿cierto? Y lo peor que podemos hacer es que cuando vemos un grano con una pustulita, o sea, con la cabecita blanquita, que literalmente es pus, nosotros con estos deditos, con estas uñitas llenas de microorganismos, además sin lavarnos las manos, suácate, estripamos el barro. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos primero haciendo que las bacterias que teníamos en nuestros dedos entren y segundo, que las mismas bacterias que uno tiene normalmente en la piel entren también. Entonces el barro se va a volver peor y a mayor reacción inflamatoria, ahí es que nos queda la cicatriz, ¿vale? Entonces, por más feo que sea un grano, no se debe tocar. A continuación. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento ideal para el acné? Primero, tenemos sí o sí hacernos una limpieza facial profunda, siquiera una vez al mes, en aquellos pacientes que tienen alta producción de sebo y alta producción de queratinocitos. Porque si usted tiene muchos puntos negros es porque tiene mucha queratina. Si usted tiene mucho acné es porque tiene mucha queratina, mucha capa muerta y esto está obstruyendo tus poros. En la limpieza facial profunda, ¿qué vamos a hacer? Quitar toda esa capa de células muertas, extraer todos esos queratinocitos que tenemos ahí obstruyendo los poros y por medio de unas mascarillas, en fin, abrir los poros y cauterizar todo esto que está generando el acné, ¿vale? Otro tratamiento, ¿cuál sería? Tendríamos entonces que tratar también con antibiótico, claro. Tendríamos que, si es un acné muy inflamatorio, tendríamos incluso que tomar antibiótico oral. Si no es tan inflamatorio, el antibiótico puede ser tópico, ¿vale? Y lo otro es algo que también inhiba un poquito la reacción inflamatoria, de que esa pelea entre bacterias y la reacción de la defensa no sea tan alta, tan elevada, sino que, hey, no se inflamen tanto, ¿listo? Bueno, entonces, resulta que les tengo una súper solución. Se van a hacer una limpieza facial profunda la próxima vez que nos veamos en Saya, ¿listo?
me lo prometen. Y después de esa limpieza facial profunda se van a llevar una cremita antiacné. Nuestra crema antiacné tiene unos componentes maravillosos. Entre ellos tiene un antibiótico. Recuerden que una de las causas del acné son las bacterias, ¿cierto? Tiene otro componente que funciona como antiinflamatorio, inhibe la reacción inflamatoria para que ese grano no se inflame tanto. Y tiene un ácido que se llama ácido salicílico, que lo que hace es que cada vez cada día te quite más y más la capa de células muertas. Pero primero hay que hacer la limpieza facial profunda, porque un ácido salicílico no puede con una capa de este grosor, ¿vale? Primero hay que hacer una limpieza facial para dejarla delgada y ya tú, a medida que van pasando los días, te vas aplicando el ácido salicílico. ¿Listo? Aquí les voy a dejar la explicación de esta cremita que me acabo de aplicar, entonces les estoy hablando desde el futuro prácticamente. Miren pues. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con nuestra cremita anti-acné, ¿vale? Que es tan maravillosa. Entonces, como tenemos presente cómo es que se genera el acné, nosotros tenemos en nuestra línea una crema antiacné que actúa a favor de todas estas causas del acné, ¿cierto? Entonces, vamos a leer acá. Uno de los componentes que tiene es clindamicina. La clindamicina es antibiótico. Y este antibiótico, entonces, ¿para qué nos sirve? Para mermar la producción de bacterias de nuestra piel y para que cuando ya tengamos esos poritos, digamos, cerraditos y que están algunas bacterias ahí migrando, entonces este antibiótico va a matar todas esas bacterias, ¿vale? Tiene otro componente que se llama ácido salicílico, en una concentración mayor en comparación con las cremas del mercado, ¿vale? Porque estos son fórmulas magistrales, entonces las fórmulas magistrales tienen la ventaja de que la concentración puede ser mayor. ¿Qué hace el ácido salicílico? El ácido salicílico lo que hace es una especie de peeling, pero este peeling es exclusivamente para quitar esa capa de células muertas, esa capa de queratinocitos que tenemos aquí en la última capa de la piel, y así hacer que estos poros no se cierren tanto, ¿vale? No vamos a generar una descamación porque la concentración no es tan alta en realidad, pero su uso continuo lo que va a hacer es eso, hacer que esa capa de queratinocitos se vaya yendo, se vaya yendo, se vaya yendo. ¿Listo? Y otro componente maravilloso que se llama agnebiol. El agnebiol es un componente traído del Brasil, el cual se ha extraído de unas plantas y su función es disminuir la reacción inflamatoria que hay cuando esas bacterias y las células de la defensa generan una reacción inflamatoria. Entonces esos son los principios activos de nuestra crema. Obviamente tienen otros secreticos, pero para que entiendan por qué es tan maravillosa y obviamente su uso continuo la hace más y más maravillosa. O sea, no es que la apliquemos hoy y ya. Recuerden que tenemos que quitar toda esa capa de células muertas de queratinocitos, entonces por eso está maravillosa. Yo, por ejemplo, tiendo a producir algunos puntos negros en la nariz, incluso ahorita me los extraje, creo que tengo la nariz un poquito roja y tengo la piel mixta, o sea, mi piel aquí, esta zona T es un poquito más grasosa. Entonces, como tengo tendencia como a comedones, o sea, a puntos negros en esta zona, ahí es donde me aplico la cremita antiacné. Y listo. Idealmente es de uso nocturno. Listo, por el ácido salicílico. ¿Por qué nos salen puntos negros? Resulta que los puntos negros salen porque hay muchos queratinocitos, muchas células muertas, el poro está cerrado y en reacción con el oxígeno, que es lo que respiramos todo el tiempo, pues se genera el punto negro. ¿Cuál sería la solución? Quitarnos esa capa de queratinocitos, quitarnos esa capa de células muertas y así evitar que se nos generen los puntos negros.